Hola TikTokers, en el vídeo de hoy os contaremos algunos de los castigos reales más extraños y locos que se han aplicado en cárceles y en algunos juzgados. ¡Comenzamos! En el 2020, 2 trabajadores y un supervisor de la prisión de Oklahoma se enfrentaron a varios cargos por un delito de crueldad mientras desempeñaban sus funciones. ¿Y cuál había sido la infracción? Pues obligar a varios presos a escuchar la canción infantil Baby Shark en bucle y con un gran volumen durante largos periodos de tiempo. Para ello forzaban a los condenados a permanecer de pie frente a una pared y esposados con los brazos en la espalda, mientras la canción sonaba sin parar. De esta manera no podían taparse los oídos. A 2 de los internos los sometieron a este castigo después de interrumpir su sueño. Los despertaban de madrugada y los dejaban de pie con la música alta. Se dijo que estos hechos causaron un estrés emocional en los presos. Los trabajadores que realizaron estas crueles prácticas alegaron que solo se trataba de una broma y renunciaron a su puesto. Por su parte, el supervisor, acusado de conocer aquellos sucesos y no haberlo evitado, optó por jubilarse. Y Baby Shark no ha sido la única animación protagonista en cárceles, y es que un cazador furtivo de Missouri y sus hijos fueron condenados en 2018 por la caza ilegal de cientos de ciervos durante 3 años. El hombre agarraba sus cabezas, que era lo único que quería como trofeo, y dejaba sus cuerpos tirados pudriéndose. El juez que llevó el caso lo condenó a 1 año de cárcel y como parte de la sentencia le obligó a ver el clásico de Disney Bambi durante mínimo una vez al mes, durante el tiempo que estuviera en prisión. Su intención era conseguir concienciar al hombre para que no reincidiese en el delito. La pena de obligar al cazador a ver la historia del cervatillo varias veces no fue algo sin pensar, y es que en el año que se publicó la animación se generó una gran controversia entre el gremio de los cazadores, que la vieron como una amenaza ideológica por la muerte de la madre del cervatillo a manos de un cazador furtivo. Lo cierto es que Bambi, años después, continúa dando lecciones. El siguiente castigo fue en sí mismo una cárcel, el famoso Tent City. En 1993, el sheriff Joe Arpaio abrió una cárcel temporal al aire libre en Phoenix como una medida contra el crimen, ya que según él había demasiados condenados y no había sitio para tantos. Tent City estaba formada por 82 tiendas de campaña militares que albergaba a 1.700 prisioneros. Las tiendas, que eran similares a las utilizadas por el ejército, se usaban para sentenciar que los delincuentes no deberían tener mejores condiciones que los soldados. Para allí iban los presos con delitos leves. Dormían en literas que colocaban dentro de las tiendas de campaña, las cuales estaban encima de la gravilla. En verano, con el clima tan seco de Arizona, las temperaturas dentro podían ascender a 54 grados. Solo había una unidad con aire acondicionado, donde los presos podían ducharse y refrescarse, pero para dormir debían volver a su tienda de campaña. Aunque el calor no era el único enemigo, los días de mucho frío las temperaturas bajaban a los 5 grados. Los agujeros de las tiendas de campaña dejaban pasar tanto el frío como la lluvia, empapándoles mientras dormían. Como chubasqueros les daban bolsas de basura. Además, eran obligados a llevar ropa interior y sandalias de color rosa, y también eran del mismo color las toallas mojadas que les ofrecían para ponerse en el cuello y aliviar el calor. Según el sheriff, eligió el color rosa para que los presos no quisieran robarse nada entre sí. El siguiente castigo loco no fue en la cárcel, pero por muy poco. Una mujer en Cleveland tenía por rutina adelantar a un autobús escolar por la acera para ahorrarse unos minutos en su recorrido y así no perder tiempo mientras el autobús recogía a los niños. Repetía la misma acción día tras día, hasta que un conductor, cansado de ver aquella infracción, grabó el suceso con su móvil y lo envió a la policía. ¿Cuál fue su castigo? Además de quitarle el permiso de conducción durante un tiempo y una multa de $250, el juez le obligó a llevar un cartel en su coche durante un mes con el siguiente texto: «Solo un idiota conduce sobre la acera para adelantar a un bus escolar». Un juez muy conocido por sus sentencias extravagantes es Michael Cicconieri. Este juez, ya retirado, solía sancionar a las personas que no tenían antecedentes con castigos que tuvieran alguna similitud con su delito, de una manera creativa y llamativa. Así fue el caso de un acusado por insultar a unos policías cerdos después de cometer una infracción de tráfico. El juez decidió que su delito no era tan grave como para enviarlo a la cárcel, pero le obligó a ponerse en una esquina de una calle muy concurrida con un cerdo de 170 kilos al lado y un cartel que decía:
Esto no es un policía. En el caso de que el delito hubiera sido con animales, el juez les daba a probar su propia medicina, ya que es un gran defensor de estos. Así lo hizo en el caso de una mujer que abandonó a 35 crías de gato en el bosque. Debido a las bajas temperaturas, los pequeños gatitos murieron, lo que enfadó al juez. Entonces le dio a escoger a la mujer entre pasar 90 días en prisión o pasar una noche completamente sola y sin nada en el mismo bosque, 14 días de arresto domiciliario y una serie de donaciones a protectoras de animales. Sus duras palabras ante la acusada fueron: ¿te gustaría que te abandonaran a ti en un bosque? ¿Te gustaría escuchar a mapaches y coyotes en la oscuridad de noche? ¿Sentir frío, hambre y no saber cuándo te rescatarán? Eso le has hecho tú a los gatitos y ahora tú sabrás lo que se siente. Y es que no todas las sentencias locas terminan en prisión. Hay algunas sentencias de jueces que ofrecen alternativas de lo más llamativas. Un fanático del rap fue condenado a una multa por poner música rap demasiado alta en su coche de manera constante, molestando a la gente. La jueza que llevó el caso le ofreció una reducción de la multa si dedicaba 20 horas a escuchar a otros autores de música clásica como Bach, Beethoven o Chopin. Sin embargo, el joven solo aguantó 15 minutos escuchando música clásica, argumentó que no tenía tiempo para eso y decidió pagar la multa. El objetivo de la jueza no era cambiar su gusto musical, como muchos estaréis pensando, sino que lo que buscaba era obligar al joven a escuchar algo que no le gustara durante un largo tiempo, tal y como le ocurría a las personas que no deseaban escuchar su música cuando la ponía constantemente y a tanto volumen. Uno de los jueces más famosos en España es Emilio Calatayud, conocido como el juez de las sentencias ejemplares. Una de las más polémicas fue la que impulsó en 2017 a un menor que había robado en una peluquería. El joven entró en el establecimiento con la intención de llevarse todo lo que pudiera. Forzó la persiana exterior y rompió el cristal de la puerta. Una vez dentro se apoderó de 600 euros en efectivo que la propietaria guardaba en una lata y de un secador de pelo valorado en más de 150 euros. Su condena fue sacar el curso de estilismo en 9 meses y aprobar un examen. Pero este examen no sería con un profesional de la materia, sino con el propio juez, al que le debería cortar el pelo de manera satisfactoria. Si pasado ese tiempo no lo hacía bien, lo acusaría de desobediencia. El propio magistrado le dijo: «No me cortaré el pelo hasta junio, que es cuando termina el curso, así que tendrás que demostrar tus habilidades». El mismo juez también ha sido protagonista de otras sentencias extravagantes, como la condena a un joven de 17 años por conducir una moto sin seguro. Después de conocer sus grandes dotes en el dibujo, le sentenció a invertir 50 horas de trabajo en relatar a través de un cómic realizado por él la historia de su delito y de cómo había terminado recibiendo su sentencia. El cómic fue entregado con rapidez al juez, donde se mostraba cómo había llegado la multa a su casa, la reacción de sus padres, el juicio y sus conclusiones. El juez consideró que si el joven reflexionaba sobre lo que había hecho mal, haciendo lo que más le gustaba, que era dibujar, aprendería mejor la lección, y no con una multa que pagarían sus padres y a él no le importaría. Entre sus otras sentencias ingeniosas está la de condenar a un hacker a dar 100 horas de clases de informática a otros jóvenes. Su ciberdelito había sido cometido cuando el joven tenía 17 años y desde el ordenador de su casa consiguió entrar en el disco duro de varias empresas y causó daños valorados en 2.000 euros. El juez decidió que su habilidad con los ordenadores debía ser explotada para hacer el bien y no el mal. Por ello lo dejó en libertad con la condición de enseñar a otros chicos. El juez español también hizo que un menor pasase 100 horas patrullando junto a un policía local por haber conducido sin carnet y de manera temeraria. Y a otro demandado le ordenó trabajar con los bomberos durante unos días, después de haber quemado varias papeleras. En el caso de un menor que fue juzgado por conducir ebrio, le obligó a pasar varias horas en la unidad de paraplegia con los pacientes y sus familias, e incluso a asistir a la intervención quirúrgica de una persona que había tenido un terrible accidente de tráfico. Unas ingeniosas lecciones no solo de lo que es legal y lo que no, sino unas valiosas lecciones de vida para estos menores.
En cuanto a castigos por embriaguez, no es algo que solo ocurre en la actualidad. Ya en el pasado se realizaron sanciones a la gente que había bebido de más. En concreto, en Inglaterra, a mitad del siglo XV, se comenzó a perseguir a todo aquel que mostrase signos de embriaguez en la vía pública. Así nació la capa del borracho, un castigo policial en el que las autoridades colocaban a la persona que se había pasado con la bebida dentro de un barril de madera, al que previamente le habían hecho un agujero en la parte superior e inferior para la cabeza y las piernas, y otros 2 agujeros para los brazos. El acusado era obligado a pasearse por la calle con el barril, sumiéndole a un castigo de vergüenza y mofa pública para no volver a hacerlo. La capa del borracho fue adquiriendo fama y era habitual cruzarse con los peculiares hombres barril, llegando a realizarse esta práctica también en algunos lugares de Estados Unidos. Y si nos centramos en las demandas más locas, también tenemos un largo repertorio. Gente que ha interpuesto las demandas más absurdas y que a algunos no les ha salido para nada mal. Una de las más increíbles fue la interpuesta a la famosa empresa de la bebida energética Red Bull. Seguro que a todos os sonará su campaña: Red Bull te da alas. Ese eslogan llegó en la década de los 90 e hizo que las ventas subieran. Después surgieron los anuncios en la tele, donde a través de dibujos sencillos se ejemplarizaba la energía que le daba al consumidor beberla, con alas dibujadas. Pues bien, aunque muchos entendamos que no es más que una metáfora, una demanda colectiva logró que la empresa pagase indemnizaciones por publicidad engañosa. Y es que no era verdad. Habían bebido Red Bull y continuaban sin alas. Otra demanda que nos ha dejado sin palabras es la de Jennifer Connell. La mujer acudió a la fiesta de su sobrino, que acababa de cumplir 8 años. Cuando el niño la vio llegar, se emocionó mucho y se lanzó a sus brazos, pero lo hizo con tanta energía que ambos cayeron al suelo y la mujer terminó con su muñeca rota. Hasta aquí tenemos un triste incidente que podría quedar en una anécdota, pero si os lo hemos estado contando, por supuesto, la historia no podía terminar aquí. La mujer interpuso una demanda de $127.000 a su sobrino de 8 años, acusándolo de negligente y descuidado por no haber medido su fuerza. Después de su dramática declaración ante el jurado, este tardó en deliberar unos 20 minutos, aunque muy probablemente porque no daban crédito a lo que oían. Como podéis suponer, la tía Jen se volvió a casa con las manos vacías y acusó a la agencia de seguros de obligarla a demandar al niño. Seguro que muchas veces, leyendo las instrucciones de uso de algún nuevo electrodoméstico o aparato electrónico, os habéis sorprendido con las advertencias, o quizás sois de los que solo las consultáis cuando algo del producto falla. Como descubrir que tu reloj no era sumergible después de haberte metido en el agua de la playa con él. Si eres de estos, te interesará esta demanda que se volvió viral en internet. A pesar de que la lógica nos diga que no metamos a nuestra mascota en ningún electrodoméstico, para una mujer de Estados Unidos, la idea de secar a su gato en el microondas era la manera más rápida y eficaz de darle calor. Sentimos destripar el desenlace. Spoiler: el gato murió. Tras el hecho, la mujer demandó a la marca porque ésta no le había avisado en ningún lugar del manual de instrucciones del peligro de meter a un gato en un microondas. ¿Os parece absurdo? La mujer ganó el juicio y desde entonces la marca en cuestión y muchas otras incluyen en las indicaciones que no deben usarse para secar animales ni bebés. Y otra demanda viral ha sido la de Terrence Dixon, un hombre que decidió entrar a robar en una casa de Bristol. Cuando se disponía a abandonar la casa por el garaje, se quedó encerrado y permaneció allí un total de 8 días, hasta que los propietarios volvieron a casa después de sus vacaciones. El hombre sobrevivió a base de Pepsi y un saco de comida para perros. Aquí seguramente estáis dando por hecho que la familia denunció al ladrón por entrar en su casa. Pues no. Lo que se encontraron fue una demanda del propio ladrón por daños morales por no haber podido salir de allí. ¿La resolución? El jurado ordenó a los propietarios pagar una indemnización al ladrón. Y para terminar esta lista de demandas locas, os lanzamos una pregunta. ¿Te puedes demandar a ti mismo? Vale, seguramente os preguntéis, ¿qué sentido tendría hacer eso? Para ello debéis conocer la historia de Barbara Buckley, una mujer de Utah que se denunció a sí misma por la muerte por negligencia de su esposo. El accidente se produjo en 2011. La mujer conducía su Range Rover en Nevada cuando tuvo un accidente de tráfico
y su marido, que iba de copiloto, salió despedido del vehículo y murió a causa de las heridas. Para evitar pagar con el dinero que había heredado tras la muerte de su marido, Bárbara tuvo una idea. ¿Y si se demandaba a sí misma? De esta forma la compañía de seguros debería hacer frente a los pagos, pensó. Y además, si ganaba el juicio recuperaría su dinero y el de su propia negligencia. Los abogados todavía siguen intentando salir del entuerto. ¿Conocéis más castigos o demandas locas? Nos encantaría conocer cuál es la que más os ha sorprendido. Déjanos un comentario comentándola o tu sugerencia para un nuevo vídeo. Nos encanta leeros y con tu comentario ayudas a nuestro canal a seguir creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo, TikTokers. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!